apartadas el lino con la lana, ¿sí? O comer carne de ciertos animales. Una respuesta es que el conocimiento de la... A ver si entienden esto. El conocimiento de la razón de una misvá, ¿sí?, provocaría que la gente la violara, brindando la excusa que la misma no es aplicable en determinadas circunstancias o tiempo. ¿Se entiende o no? Te explico. Por ejemplo, si me pusieran a mí a comer cerdo el día de hoy, yo puedo comer cerdo, y si descubro que no me hace nada, sigo comiendo. Y descubrí que no me hizo nada. O sea, carnalmente. ¿Sí? Entonces voy a tener la excusa de decir, pero puedo seguir comiendo cerdo porque no me hizo nada. Entonces es la excusa, ¿sí?, y es el conocimiento de que no me hizo nada que va a provocar que yo viole la misvá de no comer. Porque el mandamiento no está en lo físico, sino está en el obedecer. ¿Se entiende, Baruch Hashem? Entonces, por esto manda Yahweh que sean visibles, ¿sí?, comer, y es bien específico, Yahweh es bien específico al decir esto y lo otro, en cuanto a la prenda, dijimos, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a no comer sangre, es bien específico, para que no haya un tinte de duda, ¿sí?, que sí o sí, o es sí o sí, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces, una respuesta es que el conocimiento, entonces, de la razón, que esta misma provocaría que la gente la violara. O sea, el conocimiento, ¿sí? Pero yo no lo hago por conocer, sino lo hago por obedecer sin conocer. No conozco por qué Yahweh no manda a no comer cerdo en su profundidad, ¿sí? Porque si yo lo viera naturalmente, sigo comiendo. ¿Sí? Baruch Hashem, ¿se entiende? Entonces, una prueba valedera es que Shlomo, el hombre más sabio, quien no cumplió con 3 misbot cuyas razones la Torá reveló. Aunque dice, el rey no puede acumular esposas, Shlomo tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Lo vemos en Melahim Aleph 11:13. Asimismo, si bien el rey tiene prohibido poseer muchos caballos, Shlomo tuvo 40.000 establos de caballos. Y Shlomo también transgredió la prohibición de acumular oro y plata. Recuerda que la reina de Shaba viajó porque se enteró que tenía fortuna y fortuna. ¿Sí? Baruch Hashem. ¿Cómo pudo Shlomo, siendo sabio, atreverse a transgredir estos mandamientos? ¿Por qué? Por el ego. Porque dijo, esto no me va a llegar a mí. Porque soy tan sabio. Pero dice que, ¿cómo entra el vino? ¿Se acuerdan? El vino, el veneno entra, que es comparable como sigilosamente, sin que te des cuenta. Y cuando te diste cuenta es tarde. Sí. A cada una, y que también la lisonja, ¿se acuerdan? A cada una de estas bisbots de la Torá le atribuyen la razón. Por si su corazón se aleja de Yahweh. La sabiduría en Torá que poseía Shlomo era tan inmensa y su corazón tan puro que se sintió seguro de sí mismo. Lo peor que pudo hacer. Tener un concepto más del que debe tener, dice la Torá. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Entonces esto pasó con Shlomo, con Melech Shlomo. Se sintió seguro de que ningún exceso de esposas lo alejaría del corazón de Yahweh. Shlomo declaró, tengo la suficiente fortaleza para transitar todos los senderos sin pecar. Consideró que sus actos eran permisibles y quizás obligatorios.
cuando Shlomo transgredió estas prohibiciones de la Torá, la letra Yud, ¿cuál es la primera letra que aprendemos en Torá, de la ciencia de la Torá? La Yud. ¿Qué es la Yud? La llama. El principio de la llama. ¿Sí? El principio de la vida, el principio de la sabiduría. ¿Sí? La letra Yud de la palabra, el rey no debe tomar demasiadas. Voló ante el trono, digamos, la Yud en un sentido figurado, ¿sí? Y se quejó. Así que Shlomo se desarraigó por transgredir, o sea, la Yud se fue quitada en ese instante por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riquezas. ¿Sí? Baruch Hashem. Ahora, ha anulado estas misbot. Quizás eventualmente descarte toda la Torá. O sea, eso es lo que dijo la Yud delante del trono de Yah. Si transgredió 3 mandamientos importantes de la Torá, puede transgredir toda la Torá. Sí, Baruch Hashem. Y luego vislumbraron un fuego que surgía del Makon Kedoshin, del Beit HaMikdash, que le recordaba el mérito, el gran mérito de Shlomo al haber construido el Beit HaMikdash y causado que la Shekinah se posara sobre la caja de Israel. Pero no le prestaron atención. La voz, o sea, esa Yud, proclamó que Shlomo construyó el Beit HaMikdash antes de construir su propio palacio y completó el Beit HaMikdash en 7 años, mientras que demoró 13 con su propia residencia. Igualmente, los hombres de la gran asamblea creían que Shlomo no estaba destinado a tener una porción en el mundo por venir. O sea, la asamblea determinó que porque pasó esto, ¿sí?, el Shlomo no entraría o no debería entrar al Olam Habá, al mundo venidero. ¿Sí? Ahora, porque el mérito de cumplir con las misbot no le exime, esto dijeron, a uno del castigo por sus pecados. O sea, porque yo cumplo una misbah, no quiere decir que esa misbah, solamente por cumplir esa sola misbah, yo me exima del castigo de algo que yo cometa. ¿Se entiende? Por guardar un Shabbat, ¿sí?, no me exime, o una Hag, o lo que sea, o comer adecuadamente, no me exime de que si yo violo las otras transgresiones. ¿Se entienden? Sí, sí. De que si yo violo los otros misbot, mejor dicho. ¿Sí? Finalmente la voz celestial censuró a los jajamín y le dijo: ustedes están encargados de decidir la recompensa para los sadiquín en el Olam Habá. Ustedes no están encargados, o sea, ustedes son hombres, no son los que juzgan el determinar el final de las cosas. ¿Sí? Solo entonces se desistieron de esas palabras. Ahora, en efecto, una transgresión de la Torá daña todas las generaciones futuras. Así pasó, ¿verdad? Este punto queda destacado con la historia del matrimonio de Shlomo con la hija del faraón. Yahweh mandó a que no se casaran, ¿qué? Con mujeres extranjeras. ¿Sí? Shlomo demoró su matrimonio con la hija de faraón, lo hizo esperar, por su enamoramiento, hasta haber completado la construcción del Beit HaMikdash. O sea, hizo coincidir, ahora vamos a ver algo, en efecto, la noche de la inauguración del Beit HaMikdash fue la noche de su boda. Quería hacer coincidir, así que le quería dar importancia más a algo que a otro algo. ¿Por qué? Porque estaba envanecido
porque su ego había crecido, porque dijo, a mí no me va a llegar esto, no me va a afectar lo otro, ¿sí? Su casamiento fue tan espléndido, tan alegre y feliz, que las festividades superaron el regocijo del cual tenía que ser el regocijo en ese momento. ¿Cuál era? La inauguración del Beit HaMikdash. Pero la boda superó lo que debía haber sido alegre en ese día para ellos. Así que se alegraron más por la boda que por la inauguración del Beit HaMikdash. La consagración, sí, la inauguración. Así que acá otra vez nuevamente transgrede, ¿sí? De lo que debería ser una fiesta para la inauguración del Beit HaMikdash, se transformó, ¿sí? Se miró hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, Yahweh decidió destruir, ¿qué? Jerusalén. ¿Por qué? Por el embadecimiento. En Jeremías 32-31 dice, y esta ciudad ha sido para mí una provocación de mi ira y de mi cólera, desde el día en que la construyeron. Durante 7 años que duró la construcción del Beit HaMikdash, Shlomo se abstuvo de tomar vino. En vez de alegrarse, porque se estaba construyendo, porque el mandamiento es de alegrarse, ¿sí? Y la alegría está simbolizada en el vino, ¿sí? Baruch Hashem no bebió. Shlomo no bebió, no se alegró por esto, pero ¿saben dónde bebió? En la noche, ¿verdad? Se obtuvo de tomar durante todo este tiempo para no distraerse, ¿verdad? De la tarea, pero en la noche, esa noche de la boda, con la hija de Faraón, sirvió el mejor vino y tomó. Y también la hija de Faraón se encargó una orquesta de 1000 instrumentos musicales para que tocaran para él, y recién después le reveló que los instrumentos habían sido utilizados para rituales paganos. Lo hundió del todo. La hija de Faraón, ¿sí?, lo engañó aún más. Colgó sobre su cama una cortina sobre la cual habían engarzado un arreglo de gemas brillantes que se asemejaban a Maserot. Cuando Shlomo levanta la mirada, o sea, en el lecho, medio dormido, ve como si fueran las estrellas y piensa que aún es de noche. Se había inaugurado el templo y se debería empezar, ¿verdad?, ¿con qué? Con el servicio matutino. Ya se debería empezar. ¿Qué pasó? Shlomo mira por el engaño que hizo la hija de Faraón, piensa que es de noche y sigue durmiendo. Mientras los Kohanim todos estaban preparados para la boda a Yahweh en la mañana, pero no podían entrar al templo porque la llave la tenía Shlomo. Entonces la Keuná, ¿verdad?, estuvo muy enojada, ¿sí? Nadie se atrevía tampoco a interrumpir el sueño del rey, y los Kohanim y el pueblo estaban esperando, molestos. Shlomo durmió hasta que el sol se reflejó muy fuerte, o sea, al mediodía. Entonces su madre, Batsheba, ¿sí?, a quien se le informó de estos hechos, finalmente ingresó a la habitación y lo reprendió muy seriamente. Durante la noche del casamiento de Shlomo con la hija de Faraón, el Malaj Gabriel descendió al océano y plantó una pequeña caña en el fondo del mar. La arena y las rocas se acumularon a su alrededor, hasta que creció para formar los fundamentos de Roma. ¿Quién conquistó Israel después? Roma. Roma.
¿sí? ¿Qué lección nos dejan nuestros jajamín? En la búsqueda de la razón por la cual Yahweh destruyó el Beit HaMikdash y sumió a la nación hebrea en las profundidades del sufrimiento, de los exilios y de la desesperación, nuestros sabios detectan que la raíz del hecho hace muchos siglos fue cuando Shlomo se casó con la hija de Faraón. Jerusalén había sido una ciudad de Kedushá, pero ahora se habían introducido instrumentos de paganismo, costumbres, ¿sí? Se plantó una pequeña caña, ¿sí? Y el Yetzer Hará había echado sus raíces en la ciudad. Eventualmente, la hija de Faraón y las otras esposas extranjeras que Shlomo tuvo practicaron la idolatría y llevaron a que Shlomo también practicara la idolatría. Adoró a Ashtoret, adoró a Kemosh y adoró a Milcom. Si no, búsquelo en Primera de Reyes 11, del 29 en adelante. Melahín Aleph, ¿sí? Así que cuando la idolatría se extendió, la arena y las rocas, que quiere decir las transgresiones, o sea, esas transgresiones, ese cúmulo de transgresiones, se acumulaban alrededor de la caña, y esto condujo a Yahweh a causar el auge del poder de Roma, o los gentiles. ¿Se acuerdan que la palabra dice que a Israel la hollarán los gentiles? Que en 1967, cuando la guerra de Yom Kippur, de los 6 días, Israel nuevamente, después de muchos años, conquista la ciudad, saca a los gentiles fuera de la tierra, y después vemos la historia que en 1948 se forma el Estado de Israel. Justamente se cumple la palabra que hasta tantos días los gentiles hollarían la ciudad de Jerusalén. Pero todo este periodo Yahweh lo causó, ¿sí? Lo permitió. Así que el Malá fue designado para plantar la caña porque representa la justicia. ¿Se acuerdan las medidas de la ciudad? ¿Cuál es la medida de la ciudad en Apocalipsis? Y midió una caña. Dice que el Malá tomó una caña y midió la ciudad. Porque no está hablando de que la ciudad va a haber Mishpat Sedek arriba, abajo, al costado y por todos lados. Y los que habiten allí van a ser los justos. Baruch Hashem. Así que representa que la justicia, el atributo que exigía el castigo. Por ende vemos que la transgresión de una prohibición de la Torá produce un daño impredecible a todas las generaciones futuras. Todo esto le costó todo el sufrimiento que ha venido Israel viviendo, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Sigue el castigo, ¿sí? Ahora, el 3, ¿cuál era? El rey no puede acumular riquezas más de lo necesario. La Torá prohíbe que un rey judío, hebreo, amase riquezas para gratificar su codicia de dinero. Puede acumular plata y oro para beneficio y seguridad del país, de la nación, pero no para su placer y kavod personal. 4. El rey debe escribir un Sefer Torah para sí. Una misbah que cada hombre, cada hebreo, ¿sí? Debe escribir un Sefer Torah, un rollo de la Torah para sí. Asimismo, un rey hebreo está obligado a tener un segundo Sefer Torah, Torah Sheni, ¿sí? Que la Torah le ordena llevar y estudiar donde quiera que vaya, mientras que el otro Sefer está guardado. El rey, ¿sí? Los reyes, mejor dicho, solían tener un Sefer Torah en miniatura que colocaban sobre el brazo, de ahí los tefilín, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el brazo derecho, para que los
acompañara constantemente. Si él estaba en el palacio, cabalgando en el exterior, o sentados en un juicio, o lejos de la guerra. ¿Sí? Cuando la imagen del rey de antigüedad, un Sefer Torah era colocado sobre el brazo derecho, ¿sí? Por eso, como dije, está los tefilín. Yeshua nunca dice que los tefilín juzga por tefilín, o sea que nos da una pauta de que se usaban los tefilín. Y Yeshua lo que juzgó, creo que Mateo 6 está, que se alargaban los tefilín. En las comunes ediciones dice la filactelia, pero es tefilín, ¿sí? Y eran anchos, o sea, que estaban como haciéndose ver, ¿sí? Estaban haciendo alarde y alargaban los tefilín y los ensanchaban. Eso es lo que reprende Yeshua. No reprende que usaban tefilín, sino que ellos hacían ostentación con eso que hacían. ¿Se entiende? Entonces, el tefilín que corona en la cabeza, también. En aquellos tiempos los hebreos usaban tefilín todo el día. Para el mundo exterior, el rey hebreo representaba sin duda un sirviente de Yahweh. Ahora, ¿por qué Yahweh ordena al rey llevar Sefer Torah, consigo? ¿Sí? Dice así: y ella estará con él y leerá en el rollo todos los días de su vida. ¿Sí? Eso lo encontramos en Devarim 17, 19 al 20. Esa orden que la tiene que leer un rey todos los días de su vida, para que aprenda a venerar a Yahweh, a honrar a Yahweh, para cuidar todas las palabras de esta Torah, o sea, un shomer, un guardián, y estas leyes para cumplirlas, para que no se enaltezca su corazón por encima de los hermanos, y para que no se aparte de las ordenanzas, ni a derecha ni a izquierda. Esto lo venía diciendo ya Yahweh hace mucho, le dijo a Yehoshua, le dijo a Moshe, ¿verdad? Que no se aparte la Torá ni a derecha ni a izquierda. Ahora, el versículo recalca 2 puntos. El rey debe ir constantemente acompañado por un Sefer Torah para tenerlo a mano en cualquier momento libre. Cuando está libre de los asuntos de Estado, está obligado a estudiarlo. Por ende, el rey, como estudioso de la Torá y observante de los misbot, será un líder justo y buen ejemplo para los súbitos. Así que el rey David sabía la Torá por ser un rey y porque tenía que cumplir la ordenanza de saber Torá. ¿Sí? Sin embargo, transgredieron en puntos la Torá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Shaul fue elegido para ser el primer rey hebreo? Entre otras buenas cualidades, era extremadamente modesto. Por ello, cuando Shaul y su sirviente se habían ausentado de su hogar durante un largo tiempo en busca de la burra de su padre, Shaul menciona: mi padre se preocupará por nosotros, haciendo igualar entre ellos. No dice por mí, por ti, sino por nosotros, colocando al sirviente al mismo nivel que al propio. Ahora, con auténtica modestia, Shaul no se consideró merecedor de ser designado rey y por ello se ocultó. Sin embargo, al acostumbrarse a su posición real, Shaul cambió y se volvió altanero, y cuando escuchó que David lo sucedería, lo persiguió y a todos los que le asistieron. Por el orgullo de Shaul, Yahweh terminó con su reino después de solo 2 años. Sí, David, por otro lado, siguió siendo humilde, aun cuando estaba rodeado de riqueza y gloria. Se dijo a sí mismo: mi corazón está hueco, humilde dentro de mí. En el Salmo 109, 22 declara eso y dice: Yahweh, mi corazón no está ensoberbecido, ni mis ojos son arrogantes. Así que Iriat Yahweh, el temor a Yahweh, siempre lo acompañaba. La Torá destaca que es vital que el rey sea un tzadik, ¿sí? Libre de pecado, y que su corazón no se aparte de Hashem, pues el corazón del rey
es la inspiración del Ruach de todo Israel. ¿Sí? Así debe ser, ¿sí? Ahora, la tribu designada para el reinado eterno es la de Yehudá. Si bien, lo vemos en Bereshit, ¿verdad? Cuando le hace los atributos de Yehudá. No quitaré el Ashebet, el mando de tus manos, ¿verdad? Le dice a Yehudá. Si bien se suspendió, quedó cesante el reino de Yehudá mientras estemos en el Galut, Yahweh prometió que Él lo restaurará en un futuro a través de ¿quién? De Mashiach. Y el descendiente, o sea, el descendiente de Yehudá. Ahora, se sugiere o surge que la casa de David, tiene que surgir de la casa de David un rey que se ocupe de la Torá y de las misbot, tanto de la Torá escrita, ¿sí?, como de todo lo que ataña, ¿sí?, a las costumbres de Israel, a la cultura de Israel, ¿sí?, como el antepasado David, y que restaure el cumplimiento de la Torá en el pueblo hebreo. Entonces, ¿quién hará esto? Va a ser el rey justo y el rey perfecto, solamente Yeshua. Si bien David, Shlomo, los grandes hombres de la Torá, fueron grandes hombres propiamente dicho y tuvieron sus méritos, fallaron. Mas el rey que viene no fallará, ¿sí? Amén. Y va a lograr a construir, ahora sí, después de todo eso, el Beit HaMikdash, Amén. ¿sí? Amén. Y congregar a los exiliados de los 4 puntos de la tierra, seguramente es quien sabemos quién es, ¿verdad? Mashiach, ¿sí? Y logrará que todo Israel vuelva a transitar en el camino de la verdad y causará que todas las naciones se congreguen. Nos dice Zacarías, ¿verdad? Que todas las naciones subirán al monte de Yahweh, ¿sí? Baruch Hashem, y que de ahí saldrá la Torá, ¿sí? Nos dice Yesayá, ¿sí? Y nos dice Habacuc que de ahí saldrá la Torá, Baruch Hashem. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta todo esto, de juzgar con justo juicio y de no adelantarnos a los designios de nuestro Padre, y que tener en cuenta que nuestro Padre tiene, valga la redundancia, muy en cuenta, ¿sí?, la Mishpat Sedeh. Amén. Amén. Bien, entonces, así el estudio de este día. Shavua Tov a todos los que han entrado a la transmisión, y también que podamos transitar estos días de juicio, estos días de Mishpat Sedek, de estos días de la Shuvah, podamos reflexionar en todo esto. Amén. Shalom. Pronto. Perdón, Sí. metí la pata. Como siempre.